Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glo, y nos encanta hablar de muchos temas. Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos. Empecemos. Hola, están escuchando el episodio 43 del Club del Ketchupcito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Me encuentro como siempre en cada episodio, temporada, en compañía de mi querida amiga Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Estoy con el dedo mocho porque hoy me volé una uña. Estaba pelando zanahorias y nada, se me fue la mitad de una uña con el pelador. Wow, el dedo mocho. Sí, pero nada muy importante. Ahí me dio a full con trabajo. Hace rato no escuchaba el término mocho. Bueno, no sé si en Colombia es Sí, igual. común, pero... Es una parte que está cortada. Sí, exacto. Y nada, pero qué bueno que estás bien y que fue solamente una uña, no estás ahí con 9 dedos. Sí, bueno, un pelador no es que te va a cortar todo, pero a la final sí molesta. Como que a veces dices, es el dedo chiquito, no me sirve para nada, pero cuando algo te molesta en el dedo chiquito sí lo sientes y dices, no, sí, es importante. Oye, mira, la lógica dice que el pulgar es el más... el pulgar y el índice son los más importantes, pero yo la verdad es que no quiero deshacerme de ninguna. Así que en caso de emergencia yo creo que daría más bien el dedo chiquito del pie, que lo tengo solamente para golpearme cuando ando en chanclas. Pues sí. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo va la semana que ha pasado? Bien. Ay, pero tú no contaste qué has hecho esta semana y qué tal te ha ido. Oye, pues yo muy bien. Han habido un par de días de lluvias, lo cual me ha caído súper bien porque ha hecho un poquitín de frío. Así es que, pues yo feliz por eso. Sé que el cambio climático se viene con toda, pero si soy sincero y un poco egoísta, no me molestaría una siguiente era de hielo. Con todo y ardilla, por favor. Pero sí, fuera de eso, todo tranqui, mucho trabajo, eso sí. Y me pasa esto de que estoy en trabajo a distancia y veo como otros miembros del trabajo se van de vacaciones y yo no. Igual. Maldición, la condena del freelancer. Igual, misma cosa. Ya, no sé qué son vacaciones, la verdad. No sé. Y muchas veces se toman su tiempo en darte una respuesta de cosas que necesitas hacer urgente y es como, a ver, ya sé que es agosto y estás de vacaciones, pero necesito tu feedback, por favor. Sí, cierto. Pero bueno, me parece bien que en medio de las cosas vaya poco a poco la gente retornando a lo que podríamos llamar normalidad. Veo que hay gente haciendo planes vacacionales y esas cosas. Ojalá todo de la manera más segura posible, pero qué bueno empezar a reunirnos de nuevo, a encontrar compañías con las que no contábamos y sobre todo reencontrarse con amigos. Sí, estoy muy de acuerdo. Ya se necesitaba el contacto humano. Por su apoyo. Y hablando de amigos, invitados y reencuentros, este episodio también incluye la compañía de un invitado. Así que cuéntanos, Glo, ¿quién nos acompaña en este episodio? Bueno, a ver, esto empezó como... Ay, ¿cómo explico esto? Bueno, él era cliente de donde yo trabajaba. Ok. Y pues ahora cada uno se ha dedicado a hacer su propia cosa y volvimos a profesionalmente trabajar juntos otra vez. Y pues, no sé, nos llevamos muy bien y me pareció un súper invitado como para el tema que teníamos pensado para hoy. Y nada, bienvenido, Martín. ¡Yeah! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Les mando un saludo desde Ecuador. Aquí son las 5:10.
¿Qué horas son por allá? Las Las 11:10, ¿no? 12, 12, ajá. 12, son 7 horas. Sí. Pero bueno, ya sabemos que cuando hablamos con gente de, respectivamente, o de Colombia o de Ecuador, nos toca un poco trasnochar, pero está bien. Está perfecto, está perfecto. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Súper. Entonces, ¿desde dónde nos hablas, Martín? Desde Quito, Quito, Ecuador. Súper. Sí, estamos en feriado por el Día de la Independencia de Ecuador, que es mañana, pero obviamente le hacen puente a lunes. Por supuesto, por supuesto. El trucazo del puente nunca falta en Latinoamérica. Extraño yo los Jamás. festivos de Latinoamérica. Los Peor, extraño. peor los de Colombia. En Colombia tienen como 40 al año. Sí, sí, debo aceptar que son muy mañosos para los festivos porque, madre mía, a todo, a todo. Yo no sé la verdad, la razón, el motivo de los festivos, pero sé que son un montón en Colombia. Alguna vez investigué y creo que era como el cuarto país en el mundo con más festivos, después de Filipinas, algo así. Bueno, aquí España no se queda atrás tampoco. Sí, un amigo que le conocí aquí cuando recién llegué me dijo, aquí los españoles encuentran cualquier excusa para no trabajar. Pero bueno, antes de seguir con el tema, por favor, Martín, cuéntanos para quienes no te conocen, qué haces, a qué te dedicas y cómo es que nos contactamos ya. Que nos cuente un poquito también de cómo conociste a Glo. Claro, por supuesto. Bueno, yo trabajo todavía. Cuando conocí a Glo, bueno, comencé a trabajar hace 5 años. Entonces, cuando Glo estaba por acá en Ecuador, en la agencia, la conocí porque yo era cliente de la agencia Ujú. y trabajo para una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de material eléctrico. Esto Ok. es básicamente interruptores, tomacorrientes, cosas así. Y se trabajo en la parte de marketing. Soy gerente de marketing para Ecuador, para Colombia, para Bolivia. Wow. Entonces, he sido un constante cliente de la creatividad desde hace 7 años. Antes de eso trabajaba en una empresa que se llama Confiteca. Esa empresa se dedica a la fabricación de caramelos y comercialización de caramelos, todo lo que son chicles, caramelos, chupetes, todo eso. Ajá. Y obviamente a Glo la conocí ahí, a través de la agencia. Trabajamos en algunos proyectos de la marca juntos y ahora estamos trabajando. Yo siempre intento igual, por mi lado, hacer un poco de trabajo de freelance. Entonces, estoy trabajando ahorita en un proyecto con Glo en donde estamos trabajando para un cliente que está desarrollando una marca para un restaurante en Estados Unidos, en Connecticut. Oh. Entonces, hemos estado, ¿qué? El último mes más o menos será, trabajando de la Hasta mano. menos, pero Menos, sí, un par de como un mes, semanas, sí, sí, unas sí. 2, 3 semanas, sí. Entonces, así es como la conocí y bueno, hemos estado en contacto desde que se fue a España por diferentes cosas y obviamente esta es una buena oportunidad también para conversar un poco contigo, Marco, y con el resto de la audiencia, ¿no? Sí, Súper. y pues bueno, otro es como entre los múltiples proyectos que tiene el Martín, pero también tiene su propio podcast que después le vamos a dar su Ah, sí, espacio para que se promocione. es verdad, sí. Pero sí, o sea, creo que es algo como muy importante en general, aparte de tu trabajo así de planta, tener muchas cosas como de lado Sí, Ujú. para, no sé, para mí al menos funciona súper bien porque tengo mi mente así súper activa y súper ocupada y no pienso en huevadas. totalmente, 100% de acuerdo. Bien, pues ya sabiendo el origen de esta historia, pues coincide muy bien con el tema de este episodio que vamos a hablar sobre todo de la relación con los clientes, ¿no? Entre quienes prestamos un servicio o productos y estas cosas. Y sobre todo, el cuestionar este conocido refrán de que el cliente siempre tiene la razón. Así que, pues, Glo, danos la introducción al tema. Recién estuve como que siempre veo así un montón de videos de YouTube y yo consumo demasiado YouTube, tal vez más de lo que sería recomendable, pero estaba escuchando este debate y me pareció un tema muy importante como para traerlo al podcast y también pensando en tener a Martín como invitado porque es como muy importante tener una buena relación con los Ujú. clientes en cualquier servicio que estemos ofreciendo, pero ¿será que esta frase de que el cliente siempre tiene la razón está del todo correcta o no? Porque
siempre se asocia esa frase con dar un buen servicio al cliente, pero no sé si dar un buen servicio al cliente es Ujú. solo bajar la cabeza y decir sí, sí, sí. Entonces, pues me puse a investigar un poco y el origen de esta frase fue originalmente acuñado por Harry Gordon Selfridge, el fundador de la tienda Ujú. Selfridge en Londres en 1909, y normalmente se utiliza para convencer a los clientes que van a obtener un buen servicio y convencer a los empleados para que den a los clientes un buen servicio. Pero bueno, les quería preguntar si les parece que esta frase está bien o está Vale. mal Pues y por Martín, qué. comencemos contigo. Cuéntanos qué opinas de la frase y cómo la ves hoy en día. Bueno, yo que he estado y creo que siempre estaré en las dos caras de la moneda, Ujú. siendo cliente constante y también siendo proveedor. Creo que es, obviamente es un tema complicado porque eso es medio lo que se enseña, ¿no? Que el cliente siempre tiene la razón y que para dar un buen servicio tenemos que básicamente reconocer que todo lo que dice el cliente es absolutamente verdad y que eso es, y punto, porque Ujú. no hay como salirse de eso. Pero, y de hecho con Glo tuvimos un tema recién, súper recién, con esta marca con la que estamos trabajando, y justamente nos vimos en este escenario en donde el cliente no estaba convencido del todo de lo que estábamos mostrando. Entonces, realmente fue una odisea el hecho de que tuvimos que asesorar para irle más o menos educando al cliente para que entienda que lo que estamos haciendo es algo beneficioso y que no es algo que sale nada más porque nos gusta, sino que es algo realmente planificado, estudiado, Ujú. revisado y que todo el background y toda la información que nosotros vamos recabando se convierte en una diferente gama de construcciones para llegar a una solución final. Ujú. Entonces, creo que es importante el tener en cuenta, obviamente, la opinión del cliente siempre, pero que también es algo fundamental el educarle y el irle enseñando de que no lo que le dé la gana de pensar es lo que se va a hacer y que Ujú. no siempre tiene la razón, que hay escenarios en donde tenemos que irle guiando eh, para lograr encaminar un poco mejor su pensamiento y para que se deje asesorar al final por gente que es profesional, ¿no? Que estudia algo, que realmente investiga algo con un fin, no es solamente por preguntarle aleatoriamente cosas, sino realmente por construir un caso y por construir una idea que al final va a dar un resultado positivo. Entonces yo creo que es un poco de las dos cosas, escucharle siempre, pero también pararse firme y educarle y decirle, oiga, no es así como usted piensa, porque toda la información que hemos recabado nos dice lo contrario. Entonces, esa creo Claro. que es la forma de combinar los dos puntos de vista. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor. ¿Aquí es el departamento de reclamaciones? Así es. Oiga, tengo muchas cosas que reclamarle, oígame. A ver, ¿cómo qué? Mire. Sí, y justo en lo último que dices hay Ujú, un punto ujú. importante que quería agregar y es que ya hoy en día la información es más accesible y me refiero a la experiencia del usuario. Ya no estamos hablando de, ay, no, es que doña Paquita no le gusta ahí como huele la tienda, entonces hay que ponerle más, yo qué sé, perfume al piso, lo que sea. Estamos hablando de datos constantes, datos en masa, gracias a la virtualidad de todo. Y después de la pandemia, ahora sí que es cierto que hay datos por todas partes, ¿no? Am, entonces yo apoyaría el rollo de la importancia de la opinión del cliente en cuanto a que hoy ya se ha transformado en experiencia de usuario, ¿no? Entonces sí que es muy importante leer los números, estar pendiente, como lo he recomendado, por ejemplo, de nuestro lado, como diseñadores e ilustradores, estar pendientes de qué tipo de cosas están en tendencia, por ejemplo, en cuanto a diseños, qué cosas se mueven más en el campo que yo quiero trabajar, si es ilustración infantil, todo lo que sean datos nos sirve a nosotros como para mejorar lo que producimos, el servicio que brindamos.
y esos datos siguen viniendo de las mismas personas, de los clientes, ¿no? Sin embargo, creo que la frase, como ya no lo cuenta Glo, tiene un origen y una intención muy viejita. Estamos hablando de una frase que nació en el 1900 y que yo creo que habría que cambiarla, porque sí que a veces se la toman muy a pecho, se malinterpreta, y yo creo que hoy en día sigue siendo importante la experiencia del cliente, su opinión, pero asimismo también su comportamiento frente al servicio. Ya hemos visto un montón de videos y cuestiones virales con las llamadas Karen, que son un montón de, no solo señoras, sino personas que arman un escándalo tremendo y se ofenden un montón y arman el zafarrancho, como llamamos en Colombia, y totalmente innecesario, ¿no? Entonces eso también cuestiona, pues, el mismo refrán este. Me contaron que la versión de Karen española es la Charo. Para mí sería la Mari Carmen, la escucho mucho. Bueno, lo que también quería como anotar en este caso, y bueno, no sé si solo se refiere o me referiría al diseño o la ilustración específicamente, pero Ujú, tal vez sí puede aplicar a todos los servicios que se puede dar, que si tú contratas un servicio o compras un producto, sin importar como el punto de precio en el que estés comprando o contratando, es porque ujú, tú confías en que ese servicio va a ser lo mejor y que la persona o el profesional tiene todas las capacidades como para darte el resultado que tú quieres. Entonces, por ejemplo, si yo voy donde un doctor y le digo, me está doliendo la rodilla por tal cosa y me dice la medicina o los exámenes que me tengo que hacer por eso, yo confío ujú, en cuál es su criterio y le hago caso. Entonces, tal vez ujú, es un poco más difícil esto, sobre todo en las carreras creativas, porque son cosas muy subjetivas, ¿no? Entonces, hay ujú, mucha gente Sí. que también se cree diseñador y solo dice no me gusta y ya, pero no necesariamente claro. se trata de si te gusta o no te gusta, sino de que funciona basado en toda la investigación previa que ya has hecho. Por ejemplo, en ese caso yo tengo dos ejemplos puntuales Ujú, en donde, bueno, nosotros tenemos que, o sea, hablando de nosotros como mi empresa, ¿ya? Nosotros tenemos que tener exhibición constante en los puntos de venta, básicamente son ferreterías y almacenes eléctricos. ajá, Y obviamente tenemos un diseño de exhibición y tenemos una imagen de marca que es esa y punto, o sea, no hay cómo cambiar mucho. Me ha pasado 1 millón de veces que el cliente, que ujú, vendría a ser el dueño de la ferretería, por ejemplo, dice, pero yo quisiera que por ejemplo, que el fondo del exhibidor sea rojo. Y le dices, pero eso es imposible, o sea, no, eso no está en nuestras manos cambiar, es una marca que ya tiene su imagen y no hay cómo hacer nada. ujú, Y dicen, pero no pasa nada, que aquí sea rojo y allá sea blanco y allá sea amarillo y allá sea azul, no, ¿cuál es el problema? Entonces, intentar enseñarle y hacerle entender que eso es imposible, claro. hay cierta gente que realmente no entiende las razones y explicarle eso es muy complejo. Y toca usar un buen lenguaje para lograr que eso suceda. Y la otra cosa que quería mencionar también es que esa, digamos, no sé cómo llamarla, tal vez prostitución de información que existe y Ujú, de servicios extremadamente económicos que existen en las redes, por ejemplo, en línea. Uno encuentra, por ejemplo, una página web que te desarrolla un logotipo por $3. hoy Ujú. sí. Y eso hace que la gente que está viendo eso, que tiene acceso a esa información, diga, chuta, si es que vale esto $3, ¿por qué me están cobrando $400? O sea, Ajá, no entienden la diferencia. Y es justamente como decías, Glo, por ejemplo, si es que yo voy a un brujo, a que me cure un dolor de rodilla, en vez de ir al traumatólogo, capaz el chamán me cobra, no sé, $10. Y el traumatólogo me cobra $4,000 por la cirugía, pero es una cirugía realmente confiable versus algo que es algo
completamente, digamos, elemental y básico, ¿no? Entonces Ujú. creo Total. que eso ha sido un punto extremadamente perjudicial para todos los profesionales creativos en general, que existe ahora tantas páginas, Fiverr, tantas páginas web que tú consigues servicios baratísimos de gente que no tiene Ujú. ninguna experiencia o simplemente son servicios automáticos. Es una página web que está programada para mediante ciertos algoritmos, mostrarte algo y no tiene ninguna persona detrás y termina siendo algo que no tiene nada de profesional, ¿no? Pero que Ujú. es tan barato Claro. que hace que la gente piense que en cambio el profesional de la creatividad es un tipo carrerísimo y que para qué van a utilizar sus servicios, ¿no? Claro, o que le están estafando de cierta manera, Exacto. ¿no? O sea, Sí, como que total. el diseñador va a hacer literalmente lo mismo y por eso va a cobrar 400 en ese Exactamente. caso. Ujú. Ujú. Y bueno, para eso es algo que ya habíamos hablado con Martín, que le dije como argumento tal vez en esta experiencia que estamos teniendo con el cliente del restaurante, que es algo que nos dijo nuestro profesor del máster, Boque Bazán. Hola, Boque, si nos escucha. Que los servicios creativos en general no es que somos una tienda preta porter, que se refiere a como que haces una cosa estándar y se reproduce por Ujú. millones, ¿no? Es como que consigues una Claro. camiseta en todas las tallas y en todos los colores, sino que somos como un sastre que te hace las cosas a medida, exactamente como tú quieres y como tú necesitas, y eso que tú necesitas no siempre es lo que tenías en mente originalmente, sino algo que, a ver, el diseño al final no siempre es para ti, el diseño final es para tu cliente, es la gente que va a consumir tu Ujú. negocio. Entonces, si, si a ti no te gusta, tal vez a tus clientes sí les va a gustar y sí se van a sentir identificados. Claro. Y es que hay un montón de estrategias como que le hacen muchísimo daño cuando se aplican a las industrias creativas. Esto del regateo, por ejemplo, es súper común en Colombia y me atrevo a decir que en Latinoamérica. No, aquí también. A mí me ha pasado de personas que me dicen, ¿cuánto por un retrato? Y toma tanto. Me dicen, ¿y si te pido 4, me rebajas? Y es como, güey, no, si me pides 4, te cobro lo mismo 4 veces. No estamos hablando de un bulto de papas, estamos hablando de un servicio totalmente distinto. Y tomando en cuenta lo que nos dicen ustedes, Martín y Glo, noto que sí hace mucha falta, sobre todo como una conciencia más amplia sobre la importancia de lo que hacemos para con los clientes. Es decir, a lo mejor, poniéndome un poco del lado de los clientes, a lo mejor tampoco es su culpa el no ser tan conscientes de lo uno y de lo otro. De si yo pago, me compro un logo de $5 en páginas como Fiverr, a si se lo pido directamente a un profesional del diseño gráfico, ¿no? A lo mejor hace mucha falta todavía hacer más abierta la importancia de contratar a un profesional, y hablo por todas las ramas, de pedirlo, de pedir algo súper barato en una página web que hoy en día lastimosamente proliferan un montón. Ujú, sí, correcto. Y esa proliferación debe ser de ley porque también existe una demanda gigante. O sea, yo estoy seguro Claro. que mucha gente, y tal vez en la pandemia, creo que se incrementó eso muchísimo, que todo el mundo Ujú. intentó, por necesidad o por exceso de tiempo quizás, o por cualquier factor, digamos que la pandemia nos arrojó por default a todos. Creo que todo el mundo o mucha gente intentó convertirse en emprendedores pequeñitos, aunque sea, comenzaron a vender Ajá. todo tipo de cosas y comenzaron a intentar ocupar su tiempo para ganarse algo extra. Y obviamente para eso necesitaban redes sociales, necesitaban algún tipo de manejo fotográfico, necesitaban, por ejemplo, algún logotipo, Ajá. imágenes básicas, ¿no? Pero eso hizo que realmente alguien, que son estas páginas web y estos servicios digitales, encontraron un nicho y una clientela gigantesca, ¿no? Es algo que de ley Claro. pasó. Ujú, No que no sí. pasaba antes, yo creo que antes también pasaba, pero seguramente se intensificó.
por Yo me supuesto. acuerdo, por ejemplo, en las imprentas así típicas de barrio, que también te decían, yo qué sé, 300 tarjetas de presentación con logo gratis, por, Claro, yo qué sé, $50. Y es como, Sí, ah, cool, pero es un logo bajado de internet de cualquier cosa, ¿no? exacto. claro. Entonces, eso es como la competencia, entre comillas, desleal que podemos tener. Sí, total. Es que se han visto cosas. Recuerdo muchísimo un caso que se fue noticia en Colombia de una vez, en donde la gobernación de un departamento en Colombia iba a celebrar unos juegos deportivos y hicieron un concurso para la mascota y ganó un tipo, ganó un tipo y le dieron el dinero no sé qué y luego cuando se conoció la mascota, pues todo el mundo saltó eh, porque la polémica nació de que la imagen estaba bajada de internet. Y no Uy, solamente se dieron cuenta porque se parecía a alguien, no, 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 no. La imagen tenía encima, era una rana, recuerdo mucho, tenía encima todavía la marca de agua de Shutterstock, de la tienda no te puedo creer. de imágenes El descaro. de Qué preventa. horror. Entonces, uno no sabe ahí en ese caso por dónde comenzar. O sea, los jueces no se dieron cuenta de que tenía la marca de agua encima, yo qué sé, la gente de la gobernación, no sé qué, y no sé, es más, cuando entrevistaban al tipo, el tipo se hacía el tonto, así como de, pues yo no sé, yo le dibujé y me quedó igualito que en internet, no sé, es una coincidencia. Yo, yo hago mis dibujos con marca de agua iguales a las de Shutterstock, no sé, pero bueno, nada. Hasta ese nivel de tal vez de desconocimiento llegan a pasar estos casos. Bueno, en Ecuador pasó también que justo el logo del Instituto de Propiedad Intelectual era también bajado de internet. No, Y era como, pasa ah, cada qué rato. vergüenza. Sí, 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 total. Pero bueno, a lo que en general vamos con esto, que tal vez estamos desviando un poquito, es otra pregunta que también quería resaltar aquí y quería saber su opinión, es sobre si esta misma frase del cliente tiene la razón puede dar expectativas no realistas sobre un servicio. No necesariamente creativo, pero sobre un servicio en Ujú. general. Yo creo que sí, porque le hace daño a ambas partes. A una, que es la que ofrece el servicio del producto, como le decías al principio, de sacrificarse, ¿no? Porque es que es el cliente. Entonces, a huevo lo que diga tiene que ser la última palabra y no siempre puede ser así. Y por el lado del cliente, por supuesto que está bien que, por ejemplo, se dejen educar, que se dejen contar el porqué de las cosas y que no se justifiquen nada más porque Karen, ¿no? Yo creo que sí pasa eso. Yo lo que sí siento es que tal vez con los clientes que son un poco más jóvenes hay un poco más de apertura para escuchar un poco más eh, al proveedor, digamos. Yo creo Ujú. y he visto esto mucho, que los clientes que son un poco mayores de edad, siempre intentan verle como que la quinta pata al gato en cualquier cosa que se les presente. Creo que Ujú. sí pasa por un tema de Claro. edad y creo que sí hay mucho más confianza en los jóvenes y creo que también hay un poco más le dan un poco más tal vez, más de renombre o más o una mayor validez, digamos, a las profesiones que son poco ortodoxas, digamos, alejándonos de las más comunes, que son, digamos, incuestionables, ¿no? Por ejemplo, los abogados, los médicos, los ingenieros Claro. mecánicos, los arquitectos, por ejemplo, que son incuestionables porque solo ellos saben todo. Pero creo que los jóvenes ya le están dando un poco más de validez y de importancia a las profesiones que son un poco más atípicas quizás, que no eran tan comunes Ujú. en el pasado. Sí, total. Sí, 100%. Yo siento, por ejemplo, no sé, de lo que trabajaba en la agencia en Quito o lo que he trabajado ahora de forma independiente, sí siento que es verdad lo que está diciendo el Martín, que los clientes que son más contemporáneos conmigo por edad, Ujú. más o menos Claro. confían a ojo cerrado, ¿no?
y los clientes que son mayores les cuesta un poco más asimilar que las ideas que tenían tal vez preconcebidas están cambiando. Es decir, eh, no sé, como que yo justifico utilizar tal tipografía, pero tal vez ellos pensaban en otra porque les gustaba un logo súper antiguo que tenía esa. Y es como, tu idea está un poquito desactualizada, a ver, te explica. Total, ¿Y cómo les explicas eso? Es complejo, es verdad, sí. es Sí, difícil, o sea, sí poder decirle, es que ya estás vieja. claro, claro, y además que seguramente es gente que quizás sus primeros logos de su vida hicieron ellos mismos. Ujú. Entonces, Ujú. porque no había quien haga también a veces, ¿no es cierto? Si es que hace 50 años, por ejemplo, tal vez en Ecuador no se encontraba quien haga ese tipo de cosas. Entonces ellos empíricamente agarraron y hicieron y ya. Entonces creen que lo que hicieron se puede hacer 2, 3, 4, 5, 6 veces igual de bien que como funcionó en el principio. Y a Sí, veces, o sea, lo que nos había pasado algunas veces en la agencia también era que, digamos, era la empresa del papá, que ya es un señor de 75 años y le está pasando, se va a jubilar y le está pasando a la empresa a los hijos. Y por eso los hijos son los que quieren renovar todo y hacer un rebranding y no sé qué. Y después le presentan la nueva marca al papá y se queda como, no, no me gusta, porque ya está demasiado apegado a su idea y a su logo original. claro, es Sí, verdad. totalmente. Y lograr que se desapegue de eso, tal vez por el valor emocional, es Ujú. muy difícil. Sí, y sobre todo porque a veces también como que la retención y el peso de una marca que lleva muchísimo tiempo, es difícil hacerle un cambio muy, muy drástico, ¿no? Eh, en las grandes marcas, cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, cómo cambia su diseño, hay marcas que tienen cambios muy, muy leves, pero los tienen, ¿no? En plan, yo qué sé, lo noto mucho en las marcas de los bancos, por ejemplo, que Ujú. los cambios no son tan radicales y creo que tienen como prioridad precisamente eso, ¿no? No despegarse de clientes y personas que están por mucho tiempo en ese lugar. Pero claro, si vamos a otros campos, sí que es necesaria la renovación, porque por ejemplo, hoy en día cuando los medios son digitales, las ventas son digitales, la llegada al contacto con los clientes es digital, muchas cosas que estaban impresas hoy en día tienen que pasar al campo virtual y son cambios totalmente necesarios y así como hay cambio en ese tipo de cosas, yo creo que también tiene que existir ese cambio en la relación con los clientes también. Ujú. Marco, es súper interesante que menciones lo de los bancos, porque aquí en Ecuador hay un banco súper tradicional, es el banco más grande del país, que se llama Banco Pichincha. También está en España ese banco. Y el Banco Sí, Pichincha Sí. tuvo un rebranding hace, ¿qué será, Glo? Unos 2 años, 3 años será, más o menos. Un poco más tal Tal vez un poco vez. más de unos 4 años. Sí, unos Pero, 4. pero fue algo, o sea, choqueante. O sea, salieron memes, la gente se reía, decían qué bestia, está horrible, qué cosa más fea, Ujú. cambiaron los colores, cómo se les ocurre, cuál fue la agencia que hizo esa estupidez. Fue un branding completamente extremo entre Fue una... extremo, heavy, pero tenía que ser extremo porque es un banco de 1901 y que no había tenido cambios por 120 años. Es una locura. Claro, Ujú. Ni un claro. solo cambio. Entonces era la imagen tradicional de toda la vida y la gente sí se Ujú. alarmó y todo el mundo dijo, uy, esto sí le va a perjudicar al banco y tal, pero después de, no sé, 2, 3 años, ves que es un trabajo realmente bien hecho y le dieron mucha modernidad al banco. Claro. Sí, aparte no fue solo como el logo, sino todo el sistema que cambió. O sea, Todo, es algo absolutamente que, todo. porque tenía que cambiar la página web que también era del 95, tenía que cambiar, no sé, los uniformes de los empleados, la forma en la que o sea, fue un rebranding de todo, todo, todo. Claro. Y agregaron el color azul que nunca había estado en nada. Solo había estado el amarillo y el negro y de repente cambió a ser amarillo y azul. Entonces sí Ujú. fue algo que choqueante ante los ojos, ¿no? Claro. Y es que hoy en día, cuando se viralizan este tipo de cosas, pues es muy fácil opinar. Es lo que más hace la gente hoy en día, lo más accesible es quejarse, criticar
hacer chistes, por supuesto, crear sus buenos memes, pero ahí sí como aquella tendencia en TikTok es, a ver, diseñalo tú, a ver, llégale con un rediseño, llégale con un branding nuevo, llégale con una estrategia de marca buenísima, Y a todo el ver, mundo es un hazlo. experto, ¿no? Eso también es un problema. Exacto. Ese es un problema gigante. Que, por ejemplo, si tú Ujú. agarras y le presentas algo a un cliente y le pregunta al vecino qué opina y el vecino es un Uy, experto, sí, un experto. Entonces dice, Sí, no, sí, yo sí. creo que debería ser así, así, así. Y de ahí le preguntan al total. amigo y le dice otra cosa. Entonces, esto también genera Ujú. una confusión absoluta que en otras profesiones quizás no pasa porque es un poquito, va un poquito más de la mano con la confianza ese con el profesional, pero Ujú. en las carreras de creatividad es un relajo porque todo el mundo es un experto y es un genio en el tema, entonces darles la contra es complicadísimo. Sí, o sea, Claro. cuando todos se empiezan a meter es un poco un desastre. O sea, es Sí, como, mándenme solo una persona que me comunique los cambios o las cosas que hay que hacer. Porque Uf, si es sí, que se empieza a meter la mamá, el abuelo, el vecino, el tío, como dice Martín, no va a salir nunca. sí. total. Y bueno, ahora que mencionamos estas chocoaventuras con los clientes, me parece muy ad hoc traer a colación un artículo que me encontré. Por supuesto, vamos a dar los créditos, es del señor José M. Alarcón en su página web, donde habla de los tres tipos, los tres peores tipos de clientes que puede uno encontrar. Me parece muy, dentro de todas las posibilidades y el ramillete de gente que se puede encontrar, sí que resume muy bien los tipos de percances o tipos de comportamientos que encuentra uno con los clientes. Así que pues nada, se los voy a contar y opinamos al respecto, ¿les parece? De Sí. una. Pues bueno, aquí nos habla el primer tipo de peores clientes y él le llama el encantador de serpientes. Eh, y básicamente vienen siendo este tipo de personas que tratan como de apaciguar todo buscando o bien una rebaja o un win-win que llaman ellos, ¿no? Y es básicamente pues ponerte a trabajar un montón por cobrar menos, ¿no? Y se reconoce muy fácil por este tipo de propuestas que te hacen, ¿no? Siempre está esto de ahí pues ayúdeme con eso, cóbreme menos que yo lo recomiendo después, o, o el clásico de hágame esto barato que después le mando a hacer más trabajo, ¿no? Y básicamente son este tipo de señales y ese tipo de frases las que nos indican que hay que salir corriendo de ahí, porque básicamente pues nos está haciendo trabajar gratis sin pagarnos lo que nos merecemos, ¿no? Entonces, precisamente por eso le llaman el encantador de serpientes. ¿Han tenido ustedes experiencias? ¿Reconocen ustedes algún encantador de serpientes en Sí, lo que han trabajado? Muchísimo. sí. O sea, a ver, hay veces que, como dices, win-win, sí vale la pena. O sea, sí puedes negociar y llegar a un punto medio que sea beneficioso para los dos. Y eso no hay que estar cerrados 100% y decir no, 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 no a cualquier tipo de negociación o de regateo, porque al menos yo, cuando mando una cotización a alguien, sí le pongo un poquito más alto el precio para que haya la posibilidad de negociar. Y creo que mucha gente lo hace. Ujú. Pero hay veces que hay clientes que se abusan un poco de eso y con eso tengo un ejemplo de un cliente que no nombraré, que es como que se abusan un poco de la bondad de las personas. Y con Total. esto quiero decir, como así un ejemplo muy amplio, que todos los años hacemos un producto para ellos, ¿ya? Y Ujú. entonces nos dicen, es que esto es igualito al año pasado, solo cambia la portada y se le pone la de este año. Es idéntico, no cambia en nada el diseño. Entonces, por lo tanto, como es lo mismo que el año pasado, yo solo tengo que actualizar las fechas y ya está. Pasa el año, o sea, pasamos los diseños, perdón, es como,
Yo pensé que sí iban a hacer algo diferente. Es como, pero eso es lo que quedamos, que no cambiaba el diseño y que era igual al año pasado y por eso te dio un mejor precio y aún así están pidiendo y exigiendo más de lo que se había quedado o acordado originalmente. Y Claro, claro. entonces tú, como eres buena persona, dices, ay, bueno, ya te hago otra opción, pero no están pagando por eso y a la final, no sé, termina siendo como un círculo vicioso del que no puedes salir porque saben que a la final vas a ceder. Yo sí creo que es muy Ujú. cultural también, pero, o sea, creo que en Latinoamérica, por ejemplo, es algo que pasa mucho, como dijimos hace un momento. Creo que tal vez en España puede pasar también, pero si es que tú te vas, no sé, a Dinamarca, estoy seguro que no hay descuentos y estoy seguro que nadie te pide el descuento. Claro. Entonces, es un tema súper cultural. O sea, nunca vas a encontrar en Latinoamérica alguien que esté dispuesto ciegamente a pagar el full price y alguien que esté ciegamente dispuesto a mantener una rigidez total y absoluta en un precio sin ofrecer ningún tipo de beneficio, ¿me entiendes? Creo que sí es algo Ujú. cultural, estoy seguro. Claro. Sí, Y bueno, con lo que nos cuenta Glo, ahí nos vamos derechito al segundo tipo de peores clientes que hay. Y es el abusivo. Es esta persona que cree que como te paga, entonces le perteneces. Es el típico cliente que quiere todo para ayer, que te cobre súper barato porque igual te va a pagar, que te exige un montón y que todavía no ha consignado ni siquiera el 50% del costo, ¿no? Es esta persona que se toma muchas atribuciones con el solo hecho de que está pagando. Suele ser también irónicamente las personas que piden todo rapidísimo, pero a la hora de pagar son una marmota, ¿no? Y sobre todo que, como lo mencionaba Glo también, los clientes abusivos se pasan un poco de sus solicitudes como clientes. Son esas personas que al principio hablaron de unos 2, 3 cambios tal vez, pero termina pidiendo unos 10, que porque luego no le pareció tal cosa, pero que bueno, no importa que la entrega queden 2 horas para la entrega, igual y se pueden hacer cambios todavía. Y que no piensan, por supuesto, que esos son cobros extra, ¿no? Piensan que todo eso va incluido desde la primera cotización. Entonces, ese tipo de cliente, de peor cliente, es el abusivo. correcto. Total. También he tenido experiencias, sí. Y son como los peorcitos, porque es que ya a veces yo lastimosamente al principio de mi camino como freelancer, y creo que esto lo tenemos en como muchos freelancers cuando comenzamos y es que nos encontramos con muchos abusivos. Ujú. Porque claro, es que apenas está empezando, ¿no? O sea, aguántese el totazo porque es que usted apenas comienza el camino, aguántese el totazo porque como usted no está contratado y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y sí que se te va un pedazo de vida ahí con muchas personas así. Y muchas veces también pasa que ya aprendes y pones en tus cotizaciones o en tus contratos, a partir de tal revisión se cobra un extra de tanto, por ejemplo. Claro, Y ya, no sé, te firman el contrato, te aprueban, te pagan el anticipo y tal, pero llega la extra revisión y le dices, bueno, a partir de esta ya te voy a cobrar de acuerdo a lo que decía la cotización, por ejemplo. Y te dicen, es que no leí esa parte. Y es como, tienes que leer todo porque ya firmaste claro, algo, ya estás de acuerdo con algo y estas son mis condiciones. Y total. es un poco difícil y a mí me ha costado muchísimo ser un poco más firme en ese tema, Ujú. pero bueno, se va aprendiendo poco a poco. Y ahí la importancia de cosas como el contrato, ¿no? Que deberían dar una clase de eso en la universidad, porque vaya que es importante tener las cuentas claras y escritas también, ¿no? Ujú. Sí, mil por Pero bueno, ciento. el siguiente tipo de peor cliente es el experto. Pero el experto que no tiene ni fruta idea de lo que está haciendo y lo que está exigiendo. Que eso sí también reconozco es de los más fastidiosos. Hay dos tipos de clientes supuestamente expertos, ¿no? Los primeros son los que son conscientes de que no tienen ni idea, pero disimulan, ¿no? Que como que, ay, sí, no, y es que yo vi en un video que hacían de otra manera, usted por qué está haciendo eso, no sé qué, o, ay, es que
Pepita me dijo que eso no se hacía así. ¿Y por qué usted hace así? No sé qué. Ese tipo de cosas. Y el siguiente, la otra clase, son los que están convencidos de que son unos cracks, de que lo saben y no admiten opinión diferente. Así no tengan nada que ver con la profesión, ellos son unos expertos y no, esto tiene que hacerse así. Y son personas que ni bien te están pidiendo las cosas, ya están encima o quieren estar viendo cómo, con qué trabajas, qué elementos usas, no sé qué. Son un fastidio total y la verdad es que son muy abrumadores porque no permiten que uno como profesional desarrolle sus métodos, sus tipos de trabajos y están como encima de uno pidiendo cambios y sobre todo como, a ver, yo sé que es válido que el cliente se involucre en el proceso, pero que no venga aquí a hacerse pues demanda más tampoco. Yo sí creo que hay una tercera, yo sí creo que hay una tercera, un tercer tipo de cliente Uh-huh. que, y esto sí me ha pasado y me pasaba más que nada en Confiteca, cuando trabajaba en Confiteca, que trabajábamos con una agencia y algún tiempo y por una época tuvieron una rotación altísima de ejecutivos de cuenta. Y en algunas ocasiones contrataban gente extremadamente junior que yo sí me consideraba que conocía más de algunos temas, por lo menos de las marcas que ellos. Ajá. Y se volvía un problema porque ellos obviamente eran jóvenes, pero venían frescos de la universidad creyendo que saben todo. Es muy común, a todos nos pasó, a Claro. todos nos ha pasado. Eh, y es un poco complicado porque creen tener la razón de algo que en verdad no tienen. Entonces creo que Uh-huh. es importante, por lo menos para las agencias, que en el momento donde contraten a alguien super junior o le den a manejar una marca que todavía no conoce, que sí tenga el respaldo de alguien que ha trabajado un poco más tiempo, tal vez con la Claro. marca, para que se Ujú. eviten esos problemas, porque sí puede pasar que el cliente en algunos casos sí sepa un poco más que el proveedor. Por Y supuesto. justamente este es un ejemplo. Sí, yo tengo un ejemplo con respecto al último cliente que Marco estaba mencionando. Y, a ver, era un señor también un poco mayor, que yo me acuerdo unos amigos míos que son arquitectos, nos recomendaron a él porque él quería cambiar su imagen y no sé qué. No me acuerdo cómo se llamaba, pero digamos, era, digamos, como Marco Torres Arquitectos, pero se había puesto como MT Arquitectos, ¿ya? Pero él Ajá. nunca registró esa marca. Entonces, antes de ir a una reunión o lo que sea, nos gustaba como documentarnos sobre quién es la persona, cuál es el negocio y tal. Y entonces yo busqué MT Arquitectos y me salió otra marca completamente distinta. ¡Wow! Y ellos sí habían registrado la marca y era bastante nuevo. Oh, Entonces, no. cuando nosotros fuimos a la reunión con este señor, le dijimos, a ver, lo primero que creemos que debe hacer es cambiar el nombre, porque ya hay alguien más que se cogió el nombre MT Arquitectos y es una firma nueva. Y cuando la gente esté buscando MT Arquitectos porque le buscan a usted, eh, van a ir con la competencia y van a ir con los nuevos que tienen el nombre que usted había utilizado desde antes. Uh-huh. Y él empieza, pero, y se puso a buscar, ¿no? Dice, pero el logo de ellos es un cuadrado y no sé qué, y el mío usa esta tipografía, y es como, no se trata del logo, se trata del nombre, que es algo mucho más importante en este sentido, porque ya Claro. no puede usar eso, ya está comprado el dominio, ya, o sea, él no es dueño de MT Arquitectos o las siglas que serían. Y cuando Uh-huh. le pasamos la cotización, le mandamos la cotización con nuevo nombre, registro de la marca, logotipo, la página web, papelería y todas las cosas que necesitaba. Y luego nunca nos respondió porque como que se ofendió de que le digamos que su nombre ya no vale. Y es como, por favor, déjese asesorar. O sea, si o sea, de nuevo, cualquier persona que busque MT Architects porque le está buscando a él, no le va a encontrar a él. Él no tiene una manera de tener, no sé, sí, eso, de tener presencia en las redes o en las páginas web o lo que sea donde la gente normalmente busca cuando busca un arquitecto. Entonces no va a seguir teniendo clientes, etcétera, etcétera, porque nadie le puede encontrar. Ya nadie usa las Claro. páginas amarillas, ya no existe. Entonces Uf. no es el logo como él creía, sino que tenía que ser un trabajo desde mucho antes que cero.
y se ofendió mucho el señor con lo que le dijimos. Entonces, de nuevo, es como que él se creía muy experto porque él había usado esa marca 30 años, pero si Claro, nunca registró esa marca, alguien más se adelantó y registró el mismo nombre y ya no podía hacer nada. claro. Pero es que siguen siendo cositas que debe ser clave que todos entendamos y sobre todo que estemos tanto clientes como los que ofrecemos el servicio o el producto, estemos abiertos a la comunicación, ¿no? Ujú. A recibir críticas, a aprender de nuevas cosas y también de entender las condiciones o el pasado, el registro del que viene como las personas con quienes vamos a trabajar. Claro, y sobre todo dejarte asesorar, creo yo. O sea, Total. por ejemplo, si yo no sé nada de moda y digo, "Ay, necesito cambiar y encontrar un mejor estilo y lo que sea, pues voy a una persona que hace, no sé, cosas de estilismo y bla, bla, y me dejo asesorar porque es la persona que es profesional y va a saber lo que me queda bien. Hablan, o Ujú, sea, como un ejemplo, ¿no? claro, Entonces es tener como la mente abierta, lo suficientemente abierta como para recibir la nueva información de una persona que ha estudiado y tiene experiencia en el campo que es lo que estoy buscando. total. Y bueno, ya que llegamos a la parte reflexiva del tema, ¿qué les parece si nos vamos con el ketchup tip de la semana? Sí, El El ketchup ketchup tip. tip. Así que, pues nada, Martín, haznos los honores y por favor cuéntanos cuál va a ser tu ketchup tip para este episodio. Yo creo que es súper importante y creo que lo que hemos hablado hoy día es realmente una... es algo que hace muy complejo el trabajo de cualquier proveedor creativo que exista en cualquier parte del mundo. Y creo que es muy importante el saber cómo hablarle al cliente para que Ujú, se sienta confiado de que la asesoría que se le brinda es la adecuada y que tú sabes más de todo lo que estás hablando que él y que confíe en ti. Entonces creo que esa parte de cómo modular el discurso y de cómo saber hablar y de cómo saber dirigirte y entenderle al cliente es algo muy importante para que ellos sientan esa confianza absoluta en el proveedor, ¿no es cierto? Que es el experto. Entonces, ese es lo que yo creo que es más importante que cualquier cosa y creo que es algo que debería enseñarse en las universidades, que es algo que debería enseñarse en las agencias. Cuando uno entra a trabajar en una agencia, por ejemplo, deberían darte como que una guianza de cómo dirigirte de la manera más apropiada, menos ofensiva, menos invasiva también ante el cliente para ujú, darle esa seguridad total de que tú tienes claro, la razón y de que te tiene que escuchar a ti en lo que le digas. sí, Eso creo que es el tip que puedo dar yo. muy, muy de acuerdo. total. Yo me uno más o menos al mismo vagón del tren y, a ver, como diseño, al menos en mi universidad estaba dentro de la facultad de comunicación, también tienes que tener las clases de comunicación en sí y pues la primerita de fundamentos de la comunicación siempre te enseñan pues que hay como esta cadena de comunicación que no es solo emisor, mensaje, receptor y ya, sino que es más como circular y que, no sé, que es como más participativa, ¿no? Entonces, Ujú, entre esos, una gran parte es escuchar y aprender a escuchar. total. Y es eso, es como lo mismo que decía Martín, de confiar en la persona a la que estás contratando, pero de la misma manera es del otro lado, como escuchar a tu cliente y saber cuáles son sus necesidades. Entonces, tal vez, por ejemplo, viene alguien y te dice esto es algo muy importante y muy personal para mí, pero yo tengo máximo tanto de presupuesto y no me puedo pasar. Entonces, tú ves la manera de acomodarte y ajustarte a las necesidades Ujú, que tiene. Entonces, escuchar es muy importante de los dos lados. O sea, y como déjame que yo te diga cuál es mi opinión, mi punto de vista profesional, experto, eh, con experiencia en lo que tú estás contratando, pero al mismo tiempo yo también te estoy escuchando en lo que tú necesitas comunicar a tus clientes. Entonces, total. es esto, es la parte importante de ponerse en los pies del otro y saber de dónde vienen sus comentarios o lo que quiere decir.
Ujú. Y ya, eso es lo que quería decir de Ketchup Tip de la semana. Súper. Bien, pues por mi parte yo quiero concluir que respecto a lo que cuestionamos al principio, esta frase de que el cliente siempre tiene la razón, pues definitivamente está pasada de moda, está muy arcaica ya en estos días, porque la relación con el cliente ha evolucionado, así como la cantidad de servicios y tipos de comunicación que hay también. Muy de acuerdo con Martín y con Glo, el trato con el cliente tiene que cambiar, pero apuntando a que sea más participativo y si quiero y si puedo agregar algo sería que intentemos ser más sinceros en la comunicación con los clientes, ¿no? Si no sabemos algo, está muy bien decirlo, contarlo, en ambos lados, porque es verdad, así como hay clientes que no están muy enterados de cómo van las cosas con el trabajo, también sí que hay profesionales que a lo mejor una que otra cosa se les escapa y créanme que se van a ahorrar un montón de líos si solamente se toman el tiempo de ser sinceros y decir qué cosas saben y qué cosas no. Para todo, para presupuestos, para tipos de trabajo, para lo que vayan a hacer, no terminen cargándose trabajo extra encima por pretender ser unos profesionales super, hiper, mega pros, que a lo mejor sí son muy pros, pero todos vivimos como en un constante aprendizaje, ¿no? Así que lo mejor y lo que yo quiero agregar eh, para la experiencia de todos, que constantemente aplico, es ser totalmente sincero con lo que hacemos. Me ha pasado, he tenido clientes así muy, muy, muy pros, marcas que uno diría, wow, estos son un montón de ejecutivos, y no, todo el mundo termina siendo personas del común, como cualquiera de nosotros, y con las cuales se puede hablar y comunicar muy bien. Y ya, ese sea mi ketchup tip de la semana. Yay. Excelente. Bueno, Martín, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes, cuéntanos de tu podcast también y cualquier cosa que quieras promocionar o cómo la gente te puede encontrar por si necesita igual tu servicio para lo que sea y eso, cuéntanos. Les cuento un poquito de mi podcast, que es bastante nuevo. Tenemos apenas 3 semanas haciéndolo con el único objetivo de divertirnos, no tiene ningún tipo de fin comercial. Sin embargo, ya tenemos nuestra primera marca que nos está pautando, entonces creo que ha ido bien ¡Qué bien! y hemos tenido una buena acogida. El podcast se llama Dos Giles Más. Es un podcast que habla netamente de deportivo, o sea, no tiene nada que ver con lo que hablé ahorita, sino ni con mi profesión, sino es súper relacionado al fútbol y al deporte en general. Hablamos mucho de las Olimpiadas la semana pasada, por ejemplo, que estaba bastante de moda. Esta semana le vamos a dedicar el programa entero a Messi, entonces a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el deporte, nos pueden escuchar todas las semanas, todos los martes por Spotify. Se llama Dos Giles Más. Me pueden encontrar en redes como MDASS 900 en cualquier tipo de red social, Twitter, Instagram, Facebook, cualquiera. Y eso, me pueden contactar por ahí para cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de asesoría en marketing también, lo que ustedes quieran. Y espero poderles no escuchar, sino que puedan ser mis escuchantes en el podcast. Sí, Súper. súper bien. Sí estuve escuchando bueno, de fútbol no sé nada ni entiendo nada, entonces de esos me salté, pero estuve escuchando los episodios de las Olimpiadas y estuvo muy cool. Sí, Así que te interesante, ¿no? felicito. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a ustedes por Genial. este proyecto también que está súper chévere. Muchas gracias, Gracias, Martín. Y qué Martín. bueno que... Muchas gracias sobre todo por acompañarnos y qué bueno que se sigue expandiendo este universo podcastero, ¿no? Que nos estemos ya uniendo con más personas que están comunicando cosas. Así que quienes estén muy interesados en el deporte, pues ya tienen otro contenido para escuchar. Muy invitadísimos al podcast de Martín. Ahora sí, Glo, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes. A ver, a mí me pueden encontrar en Instagram como glow.designs.things Ujú. y bueno, le tengo un poquito abandonado a mi Instagram, pero por ahí estoy. Y también ver mi trabajo en mi página web globallejo.com y ya está. Súper. Tú, Marco, cuéntanos. A mí me pueden encontrar en todas las redes como @marcofer. Recuerden solo cambiar la letra A por una X.
Así me encuentran Marcofer en Facebook, en Instagram, en Behance, en muchos lugares, para que puedan ver todas las cositas que ando haciendo en estos días. También les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes. Nuestro fanpage en Facebook se llama El Club de Ketchupcito. En Instagram nos encuentran como @ketchupcitoclub y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas cosas podcast. Por supuesto también estamos en YouTube, ahí está El Club de Ketchupcito, para que se pongan al día si no están al día con los episodios o quieran recordar alguno que otro de las temporadas pasadas. Por su compañía les agradecemos muchísimo. Esperamos que tengan un muy bonito resto de semana y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Ketchupcito. Chao, chao. Bye, gracias. Chao, muchas gracias.